Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Los que estén contentos con la captura de Zeida, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Mientras Dylan y Baran esperan que Nar se despierte, también llegan Tark y Zeida. Zeida no pierde el tiempo y culpa a Dylan. Sin embargo, Dylan lo ha aprendido todo. La medicina nunca le fue dada a Nar. Él pregunta por qué no bebiste la medicina que te di. Zeida de repente se vuelve fría con Tark. No le hice beber esa medicina. Me pregunta si no puedo beberlo. Por otro lado, Berfin intenta por todos los medios evitar ser atrapado por Akif. Ayan dice que no pudo obtener la medida del cliente. Dice que déjame tomarte las medidas. Dice que al menos se quitará el abrigo. Un mensaje llega a Berfin. Se entera de que Nar está en el hospital. La hermana Ayan dice que tengo que salir. Mi sobrino Nar fue hospitalizado, dice. El médico se marcha del lado de Nar. ¿Quiénes son sus padres? Ya era demasiado tarde para intervenir. Te indica la posibilidad de causar daño cerebral. Dice que esperaremos a que despierte. Dylan dice que desearía haber tomado el medicamento yo mismo. Ojalá no se lo hubiera dejado a esta mujer. Dice que eres madre, ¿cómo puedes hacer tal cosa? Berfin y Akif también entran juntos. Le pregunta sobre su situación. Baran dice que es el mejor médico en este campo del hospital. Le dice a Akif que hable con él. Tark está muy triste. Sale a tomar aire. No puede contener las lágrimas. Su madre dijo, no quiero que lo reclames como mi hijo. Pero ya lo ha reclamado. Baran se acerca a él. Ve a Tark llorando. Él viene a ti. Él la consuela. Dice que no le pasará nada. El médico dice que solo habló de posibilidades. Zeida y Acer vienen a Tark. Tark le pregunta a Zeida si lo que dijo Dylan es cierto. Zeida no está en su sano juicio. Agar también está tratando de justificarse, dice. En el interior, la enfermera se acerca a Dylan y Baran. Pregunta dónde están sus padres. Entonces, ¿quién es Dylan? Dice que el niño está hablando de él. El médico dice que sería bueno que estuviera con él. Entran Dylan y Baran. Nar se ha despertado. Mientras Dylan está con él, Baran dice que le informe a Tark. Dylan le dice a Nar que te preparará un pastel cuando llegue a casa. Nar pregunta si debería ser chocolate. Le pregunta a Tark Nar qué quieres de mí cuando lleguemos a casa. Dice que si no te enojas, quiero mi bicicleta. Tark dice ¿por qué debería estar enojado? Nar dice larga vida, andaré en bicicleta. Mientras tanto entra Zeida. Sin embargo, la muestra de amor es demasiado para él. Él dice ¿estás bien? Nar dice que estoy bien. Akif le cuenta a Berfin sobre el lugar del niño como padre. Dice que son muy fuertes. La mansión también está notificada. Tanto Kudret como Azade están muy contentos con las buenas noticias que llegan de Nar. Baran y Dylan hablan. Dylan pregunta, ¿traí mala suerte? Baran quería verte antes que su madre. Eres un milagro para él. Dice que él también es consciente de ello. Dylan dice que dices esto para hacerme sentir mejor. Zeida y Acer hablan entre sí. Zeida dice que es un alivio. Tark piensa de repente en la posibilidad de que Zeida esté mintiendo. Decide volver a casa. Tark dice que voy a averiguar si estás diciendo la verdad o no. Acer dice que no puede ir más rápido que el teléfono. Zeida llama a Asibe. Toma el medicamento de la habitación de Nar y le pide que reduzca un poco. Por tanto, Dylan estará mintiendo. Tampoco perderá de vista a Tark. Asibe le entrega el medicamento a su hija para que lo reduzca un poco. Habla de la actitud de su hija Zeida hacia Nar. Sin embargo, Azade oye y ve todo. Lo previene. Dylan y Baran se unen a Nar. Después de despertarse, Baran alimenta a Nar. La madre y el padre harán lo mejor que puedan con su compasión. No olvides poner un emoji de corazón en los comentarios de esta hermosa mesa familiar. Tark vuelve a casa. Le pide a Tuba las medicinas de Nar. Tuba dice que las medicinas están en la sala de estar. Azade espera las medicinas.
Cuando llega Tariq, se lo entrega. Zeida llama a Hasibe. Se entera de que no puede servir las drogas. Tark le dice a Zeida que si lastimas a Nar, consciente o inconscientemente, me divorciaré de ti. Vuelve con su madre y llévala a la mansión. Dylan llega a Nar. Tark recuerda cómo llegó Miran a él. Cuando Tark llega a Nar, Dylan y Baran están con él. Nar está muy feliz de ver a su padre. Baran dice que dejemos en paz al padre y al hijo. Tark dice, mira, te traje chocolate, puede que te guste. Dice que ataremos los globos a la bicicleta. Al encontrarse con el médico, Baran le pregunta sobre el estado de Nar. El médico llegó tarde. No hay ningún problema con los resultados de la prueba. Sin embargo, llegó tarde. Por eso permanecerá en el hospital una noche. Akif llega a casa. Su tía casi ha terminado el vestido. A Akif también le gustó. Berfin derrama lágrimas al ver los mensajes de Akif. No dejan solos a Tark, Dylan y Baran Nar ni por un momento. Berfin y Akif preparan la bicicleta. Mientras tanto, Berfin dice gracias, Mehmet. Akif se sorprende de repente. ¿Dijiste Mehmet? Pregunta. Solo mi tía me llama Mehmet. Dije que no, Akif. Te oí decir Mehmet. Hiciste una apuesta en la mansión. Dice que debe haberse quedado grabado en mi mente desde allí. Todos en la mansión han hecho los preparativos. Cuando Nar ve la bicicleta, pregunta, ¿papá, puedo montarla? Tark dice que acabas de salir del hospital. Nar, estoy bien. Dylan dice que él también me ayudará. Tariq no puede oponerse. Sin embargo, esta imagen feliz solo hace infelices a Zeida y Acer. Cuando todos entran, suena el teléfono de Acer. Las personas que llaman son de Mardin. Dice que el trabajo organizativo va bien. Por la noche, Acer les dirá a Dylan y Baran que se mantengan alejados de Nar. Dice que es responsable de lo que le pasó a Nar. Pero Dylan no lo permite. Dylan dice que ahora nadie puede mantenerme alejado de Nar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.